Bien, buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 17 de enero del 2025. Vamos a completar el capítulo que se refiere a seguridad social y desde el día jueves de la próxima semana iniciaremos con el tema de las exposiciones de grupo. Entonces, mientras tanto, vamos a compartir pantalla. Las personas que por favor están presentes, enciendan sus cámaras. Me ayuda con la lectura del documento, estimado Ariel, por favor, para poder completar esta última parte. Beneficios que otorga el seguro general obligatorio, ¿cierto? Sí, ajá. Ya. Beneficios que otorga el seguro general obligatorio. Enfermedad. Atención para prevenir diagnósticos y tratamiento de enfermedades no profesionales. Recuperación y rehabilitación de la salud individual. La enfermedad produzca incapacidad en el trabajo. Maternidad. Asistencia médica y obstétrica durante el embarazo, parto y recuperación. Preventiva y curativa del hijo durante el primer año de vida. Subsidio durante el periodo de descanso por maternidad. 1 a 12 semanas. Asistencia médica. Enfermedad o accidente con ocasión o por consecuencia del. Sí, el tema de las enfermedades está solamente hasta aquí, ¿no es cierto? El seguro social cubre en su seguro de salud, recuerden, hay cuatro componentes: seguro de salud, seguro de invalidez, vejez y muerte, seguro de riesgos del trabajo y el seguro campesino. En lo que se refiere al seguro de salud, van a cubrir estas dos prestaciones. Estos se llaman prestaciones, no son derechos, sino en términos estrictamente de seguridad social nos vamos a referir a prestaciones, prestaciones de enfermedad y de maternidad. En lo que se refiere de enfermedad, como les decía ayer, la atención es, bueno, esto es un resumen básicamente de lo que ya hemos visto. Es básicamente la atención para prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y rehabilitación de la salud individual. Esto tiene que ver con temas que no necesariamente sean enfermedades provenientes por el desarrollo de la actividad profesional o de la actividad laboral. Eh, Les decía asimismo que el ecuatoriano es uno de los seguros sociales o sistemas de seguridad social más completo. Lastimosamente lo único que nos falta es tener eficiencia, pero el concepto de la seguridad social en el país es muy completo, es muy amplio y se refiere justamente a esta prestación más allá del tema de las enfermedades laborales o profesionales. Hay quienes dicen que esta es una carga muy pesada para la seguridad social y que prácticamente debería ser solo responsabilidad estatal, es decir, que las enfermedades en general de la población que no tenga recursos para atenderse en el sector privado, en los hospitales privados o sistemas de salud privado, deba ser única y exclusivamente responsabilidad del Estado. Entonces, al deslindarse de esta responsabilidad del sistema de seguridad social, eh, por un lado, podría ser que se incrementen recursos a la seguridad social, pero adicionalmente se estaría ocasionando un perjuicio enorme a la población. Entonces, cuando hablamos de la prestación de enfermedades, se refiere a todas las enfermedades que puedan tener los afiliados trabajadores que están aportando a la seguridad social. Entonces, por ejemplo, cuando usted llega y se atiende por una hernia discal, por una gripe, por un tumor, por temas incluso de cáncer, lo que sea, no es que en el sistema de seguridad social le están averiguando si es que esa enfermedad la contrajo producto de su actividad profesional. Digamos que usted es un oficinista y tiene, eh, qué sé yo, un tema de una luxación de cadera, ya entonces quizás no esté relacionado lo que le pasó a usted, sino un accidente de tránsito. Entonces, en algunos seguros sociales, en otras partes del mundo, solamente si es que tiene que ver con el tema de la, eh,
del trabajo, de la profesión, es que se llegan a ser atendidos, pero aquí es en general, o si no, digamos, siendo oficinista va y dice tengo un cáncer de pulmón o tengo un cáncer de piel, entonces quizás no tiene nada que ver las actividades que uno realiza solo sacando copias, como un cáncer de estómago, por ejemplo, entonces no tiene nada que ver, sino que es una prestación que se da para todo tipo de enfermedades, inclusive no profesionales. Otro tema que se cubre es un subsidio temporal cuando la enfermedad produzca incapacidad en el trabajo, es decir, tiene la posibilidad de no acudir a laborar de acuerdo a lo que indique justamente el médico y en ese caso le entrega un subsidio al trabajador, ya que probablemente si es que digamos la incapacidad es por más de un mes hasta 90 días, se tenga que contratar a otro trabajador en donde el empleador va a tener que ocupar el dinero de la empresa para contratar a esta persona. Entonces, quien le subsidia esa temporalidad es el seguro social precisamente. Y otras asistencias como la asistencia médica y obstétrica durante el embarazo, durante el parto y posparto, en este caso de las mujeres trabajadoras. Y antes se hablaba que el tema era solo hasta el primer año de vida del menor. Esto está un poco desactualizado a la raíz de la reforma del 2010. Como les decíamos, el IES ya, digamos, recibe dentro del sistema de salud a todos los hijos de los trabajadores de 0 a 18 años. Em, Bien, entonces, asimismo hay otros subsidios durante el periodo de descanso por maternidad que puede ser hasta 12 semanas. Eso es lo que ofrece, digamos, las prestaciones que tiene en cuanto al tema de enfermedad. Y en maternidad, la asistencia médica, que es para el parto, pero aquí sí hay un detalle, como les decía la vez anterior, la mujer que vaya a solicitar o programar este parto debe haber ingresado al sistema de seguridad social al menos 12 meses antes, por lo que resulta un poco complejo que cuando una mujer se da cuenta que está embarazada, recién ahí quiera afiliarse para poder recibir la atención del parto en los hospitales de seguridad social. Entonces, para un poco solucionar este problema, lo que hicieron en el reglamento es que tiene que tener unas aportaciones mínimas 12 años antes del evento del parto, ¿no? Entonces, esto, digamos, como generalidad. Vamos con las siguientes prestaciones en el caso de los accidentes del trabajo. ¿Quién más está por aquí? Me ayuda con la lectura. Mayra Acosta, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Desde aquí. Trabajo. Enfermedades o accidentes con ocasión o consecuencia del trabajo. Ya. Un momentito, un ratito, deme tiempo ya. Enfermedad o accidente con ocasión o por consecuencia del trabajo. Dice, servicio de prevención de riesgos laborales, servicio médico, subsidio por incapacidad, indemnización por pérdida de capacidad profesional, pensión de invalidez, Ya, hasta, pensión de Montepío, no está muy bien delineado, pensión por pero, vejez. perdón, solamente es hasta ahí. Estas cuestiones que dice enfermedad o accidente por ocasión del trabajo es la que las va a cubrir el seguro de riesgos del trabajo. Entonces, este seguro de riesgos del trabajo está destinado para cubrir este tipo de eventos. Entonces, las enfermedades o accidentes con ocasión o por consecuencia del trabajo, ahí sí, digamos, cubre a servicios de prevención de riesgos laborales. eh, Se entendería que el IES y a través de su seguro de riesgos brinda la capacitación para que las empresas industriales, sobre todo, eh, tengan esta cultura de salud laboral y salud ocupacional. Entonces, parte de estos objetivos que tiene el seguro de riesgos del trabajo es servicios de prevención en torno a riesgos laborales.
el propio Ministerio de Trabajo ha elaborado reglamentos de riesgos laborales y de hecho hay la obligatoriedad de que año por año se renoven esos reglamentos de riesgos laborales y que es un requisito para todas las empresas, para todas las emprendimientos que existen en el país. La gran mayoría, eso sí, déjenme decirles, no cumple con esto, no actualizan sus reglamentos de riesgos del trabajo y asimismo el Ministerio del Trabajo no hace el suficiente control. Pero en todo caso es una obligación de todas las empresas, no solo las industriales, todas las empresas en general pueden ser de servicios o de cualquier índole, porque riesgos del trabajo está presente en toda actividad productiva y en toda actividad económica, incluso en un consultorio dental hay riesgos del trabajo, en un banco hay riesgos de trabajo. Me refiero a riesgos de trabajo, no a riesgos de seguridad, digamos, de seguridad más bien de tipo económica o policial, por llamarlo así. No, me refiero a riesgos del trabajo, o sea, el riesgo de que incluso se pueda tropezar a alguien en su estación de trabajo es un riesgo de trabajo. Entonces, deben estar iluminadas, señalizadas, debe tener un ambiente adecuado, etcétera. Y todo este reglamento que será más exhaustivo en las empresas industriales, menos riguroso, pero que tendrá que cumplirse en empresas de servicios, tienen que, como obligación, tener todas las empresas y aplicar ese reglamento de trabajo. Lastimosamente, como les digo, el ministerio no lo revisa y no lo controla año por año. No me refería en el caso de los bancos a la seguridad humana que tienen las personas. Ahora se ha vuelto una actividad de riesgo por el tema de los robos, de las extorsiones, etcétera, pero me refería netamente al tema de trabajo. Entonces, el IES, a través de su seguro de riesgos de trabajo, se entiende que financia este tipo de capacitaciones y los empleadores deben activar precisamente esa capacitación, que es obligación del seguro de riesgos del trabajo brindarla a los empleadores. También dan un servicio médico en el caso de accidentes, cuando se demuestre que una enfermedad ha sido ocasionada por temas profesionales o laborales. Y los subsidios por incapacidad temporal también nacen de este seguro de riesgos del trabajo. Eso está destinado, el riesgos del trabajo exclusivamente para eso. Les decía que en el caso ecuatoriano, que es un seguro muy completo, eh, hay un espacio para el seguro de salud en donde se atiende las enfermedades de los trabajadores, independientemente si son o no por accidentes o nacidas del desarrollo del trabajo de la profesión. Hay muchas personas que creen que esta no debería ser una actividad del IES y por lo tanto desaparecer este seguro de salud, más sin embargo mantenerlo solo para el caso de enfermedades y de accidentes, lo cual ocasionaría, como les digo, que se pierda un derecho ya adquirido. Bien, el seguro más grande es el que está a continuación, que es el de invalidez, vejez y muerte. Este seguro va a cubrir todo hasta aquí. Léalo, por favor, Ariel, no sé si sigue ahí. Todo lo que cubriría el seguro de invalidez, vejez y muerte, que es desde la indemnización, perdón, desde la pensión por invalidez. Ah, a ver, vejez, invalidez y muerte. Pensión de invalidez, pensión de Montepío, pensión por vejez, pensión de vejez por edad avanzada, pensión por invalidez, subsidio transitorio por incapacidad, pensión por viudez y orfandad y prestación accidencial Asistencia. no contributiva por vejez o invalidez. Entonces, como vemos, es el seguro más amplio y de hecho es el que más dinero percibe de los aportes que dan los trabajadores al sistema de seguridad social. ¿Por qué van destinados a este tipo de pensiones? Una pensión de invalidez es justamente cuando ya un trabajador se declara que por algún accidente de trabajo ha adquirido una incapacidad y por lo tanto tiene que adelantarse su jubilación y esta pensión es cubierta por el Seguro Social. Se entiende que son casos aislados
No es la generalidad porque si fuese la generalidad ocasionaría grandes problemas actuariales en su financiamiento a futuro. Entonces se dan pocos casos, pero cuando ya no solamente es temporal, sino es una incapacidad definitiva y se tiene que adelantar la jubilación, ya no es responsabilidad del seguro de riesgo, sino cae en la responsabilidad del seguro de vejez, invalidez y muerte a través de una activación de pensión de invalidez. Ahí la pensión de Montepío, en importancia yo creo que están en desorden, pero bueno, el Montepío justamente se refiere a la cobertura que se da a las esposas de los esposas y esposos de los aportantes o de los trabajadores que han fallecido. La pensión por vejez, cuando ya se llega a este límite de edad que yo les decía, 30 años de aportación mínimo y 60 mínimo de edad, entonces ya adquiere el derecho de tener una jubilación con una pensión que es calculada bajo los 5 mejores años de aportación. Hay la pensión de vejez por edad avanzada, cuando justamente usted ingresa a aportar tardíamente a la seguridad social, pero debe tener un mínimo de 70 años de edad y 10 de aportación, ya no son los 30, pero es porque ingresó a aportar de manera tardía. La pensión por invalidez, que está repetida, subsidio transitorio por incapacidad, que en este caso le corresponde al seguro de riesgos, y también hay lo que se decía por pensión por viudez o orfandad, cuando es justamente a los cónyuges de una persona que ha fallecido o a los hijos menores de 18 años hasta que cumplan la mayoría de edad, o en el caso de ser discapacitados, ahí sí les cubre justamente hasta su fallecimiento. Em, Bien, pensión asistencial no contributiva por vejez o invalidez. Esto se refiere justamente en nuestro sistema de seguridad social es tan bien desarrollado que inclusive cuando las personas sobrepasan los 80 años de edad, tienen un incremento en sus pensiones por justamente como premio a llegar a una edad avanzada y a pesar de eso todavía mantenerse de pie, todavía mantenerse con vida, contraria a la disposición o a la receta del Fondo Monetario Internacional de que los viejos están ocasionando un gran problema a los sistemas de seguridad social y por lo tanto hay que hacer algo para que la gente no viva mucho, decía la representante del Fondo Monetario Internacional. Pero aquí en el Ecuador más bien se aplica una política contraria y por eso les digo que el sistema de seguridad social ecuatoriano es bueno. Bien, entonces finalmente otra de las prestaciones que se recibe es la de la cesantía y desempleo. Usted mismo, Ariel, por favor, esta partecita con lo que está al frente. Cesantía. Suma de dinero que se entrega cuando el trabajador queda sin ingresos provenientes del trabajo y desempleo. Ya, justamente se dividió este concepto porque antes solo era la cesantía. Es lo mismo, pero bueno, les voy a explicar. La cesantía se financiaba con un porcentaje de las aportaciones de los trabajadores, me parece que era el 3% de lo que usted aportaba, el 3% iba destinado a este fondo de cesantía. ¿Qué significaba? Que cuando usted cae en problemas y pierde el trabajo, entonces sucede que había un fondo que ha estado acumulado para que usted lo retire y pueda sobrevivir, por decirlo así, económicamente durante el tiempo que está sin trabajo y que necesita gastar por todos los eventos diarios, la alimentación, eh, gastos en general de la familia. Entonces se acumula una cesantía que usted la recibe siempre y cuando cumpla obviamente algunos requisitos, que es una cantidad mínima de aportaciones, ya vamos a ver de cuántos. Entonces, ahora se creó en la reforma del 2010 con Rafael Correa el seguro del desempleo. Y el seguro del desempleo significa que ya no se le entrega un monto acumulado, sino que se le va a entregar prorrateadamente del monto que usted tiene acumulado hasta 6 meses un sueldo, pero un sueldo que asimismo va en decrecimiento. Es decir, de acuerdo a lo que usted tiene acumulado, le van pagando una X cantidad, luego menos, 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 hasta que llegue el sexto mes, en donde es menos, y si ya se le acabó ese fondo y no cumplió y no consiguió trabajo, pues ahí hay una gran dificultad, pero el concepto es bueno, ¿no? Entregarle esta pensión, bueno, no le llamaremos pensión, sino este semisueldo, cuando usted está desempleado, para que le sirva
en el momento que usted está buscando trabajo. La diferencia simplemente es que cesantía es un monto congelado global que se le entrega por completo cuando usted lo solicita. Y debe haber pasado 2 meses de que esté desempleado. No es que le dan enseguida, que le dan la notificación, sino que tienen que pasar 60 días de que usted le notifica que ha sido desempleado y ahí le dan como usted quiera, o la cesantía, que es el monto acumulado, o el seguro de desempleo que le dan de acuerdo al monto que usted tiene, prorrateado un poco por los 6 subsiguientes meses, 6 meses. Entonces, pero de todas maneras es un concepto importante porque hasta de eso, digamos, se preocupa la seguridad social porque una realidad muy acuciante que tiene nuestro país es el desempleo. Ahora, para acceder a todos estos beneficios que hemos descrito, deben haber ciertas condiciones, no es que se los entrega así nomás. Entonces, por ejemplo, en el caso de enfermedad, y luego vamos viendo en las siguientes. Ariel, usted mismo, ¿qué nos dice para enfermedad? ¿Cuáles son los requisitos o condiciones que debe tener el trabajador para acceder a la atención médica por enfermedad? Sobre la enfermedad, ¿cierto? Sí, Enfermedad. Acreditar 6 meses de imposiciones interrumpidas. ininterrumpida. Esto significa que si usted ingresa a trabajar el día de hoy, tienen que pasar 6 meses para que pueda sacar una cita médica en el IES. Pero, como les decía, si se trata de una emergencia médica, puede ser incluso al día siguiente, porque es emergencia, entonces puede ingresar por las salas de emergencia para que sea atendido. Pero normalmente para una atención por consulta externa deben haber pasado 6 meses de imposiciones, es decir, eh, de pagos a su cuenta individual de aportación, eh, mínimo de 6 meses, ininterrumpidos, seguidos. Es decir, 6 meses de trabajo o para las personas que aportan voluntariamente 6 aportaciones consecutivas mensuales. Ahí puede acceder a consulta externa. Ahora, bueno, es un decir porque todos ustedes saben que una consulta externa, en el mejor de los casos, si usted llama y en el mejor de los casos tiene un turno, le dan para unos 2 meses, en el mejor de los casos. Pero en todo caso la ley dice que como requisito debe acumular 6 imposiciones interrumpidas y ahí le dan el acceso a consulta externa. La siguiente, Ariel. Maternidad. Acreditar 12 meses de imposiciones interrumpidas antes del parto. Es lo que les decía, lastimosamente, y no es por esa viveza que algunos dicen de las mujeres, sino es más bien porque, vaya, quieren tener una atención adecuada, porque los espacios de sistemas de salud públicos son deprimentes e incluso corren en riesgo la vida de las mujeres en el embarazo y la atención obstétrica. Entonces, por eso que una mujer que se entera que está embarazada, por lo menos quisiera acceder a la seguridad social y ser atendida en esos hospitales que de alguna manera tienen un mayor financiamiento y una mejor gestión, porque la gestión pública, como es tan desatendida por los gobiernos, es pésima y ustedes, o sea, no hace falta decirlo, ustedes mismos lo pueden palpar. Pero entonces, para que una mujer se atienda en la seguridad social, dicen, no, me entero que estoy embarazada, me afilio inmediatamente, pero no va a poder ser atendido en el parto, porque justamente para evitar este tipo de situaciones, que todas las mujeres embarazadas se volquen a la atención del parto en los hospitales del IES, se puso este tema de que la aportación debe tener 12 meses consecutivos, es decir, al menos quienes pueden estar planificando en el caso de las mujeres, empiezan a aportar desde antes y ahí pueden tener, digamos, el embarazo planificado y van a tener la posibilidad, el derecho a que sean atendido su parto en uno de los hospitales del IES. Pero normalmente quien viene aportando de manera continua más de 12 meses y si se embarazó, digamos, ya tiene el derecho a ser atendido su parto en un hospital del IES. Pero si no tiene estas 12 aportaciones ininterrumpidas, no puede atender su parto en un hospital del IES. La enfermedad profesional desde el primer día de afiliación, al igual que el tema de emergencia o los accidentes de trabajo que igual se convierten en emergencia. Bien, vamos al tema de la pensión por invalidez, vejez y muerte. Desde ahí, otra persona que me ayude. ¿Quién más está aquí?
Yo le ayudo más. Michael Baliza. A ver. Pensión por vejez. Se acreditará el derecho en cualquiera de los siguientes casos. Haber cumplido 60 años de edad y acreditar un mínimo de 360 imposiciones mensuales. Es lo que les Dos, decía. 60-30. 60 de edad, 30 de aportación. acreditar Sí. un mínimo de 480 imposiciones mensuales sin límite de edad. Ya, eso, solo un espacio, un ratito. Claro, como les decía, hay personas que desde los 16, que se puede, de acuerdo al Código de Trabajo, desde los 16 años han empezado a trabajar, quizás no han estudiado, se han dedicado a actividades laborales o profesionales desde los 16 o 18 años. Por lo tanto, ellos ya tienen las 360 imposiciones o 30 años de imposiciones. Imagínense alguien si entra a trabajar a los 18 más 30 serían eh, a los 48 años ya tendría el requisito para jubilarse, porque entró a trabajar desde muy joven, a los 18 de manera ininterrumpida, 30 años pasaron de aportaciones y a los 48 ya podría jubilarse, pero la ley también dice que debe tener mínimo una edad de 60 años, pero para premiar un poco, por decirlo así, a aquella persona que ingresó a aportar al IES desde muy temprana edad, establece que tenga 480 imposiciones. Esto significa en años, si dividimos para 12 los 480, significa 40 años de aportaciones. Entonces, por ejemplo, alguien que entró a trabajar 18 años más 40 de aportaciones, ya a los 58 se puede ir a jubilar tranquilamente, o si es que entró a trabajar incluso desde los 16 años, a los 56 años ya se puede jubilar, pero porque como premio, a pesar de no cumplir los 60 años de edad, si tiene 480 imposiciones, ya se puede jubilar. Eso nomás. Sígame. Continuando. Sí. Haber cumplido 70 años de edad siempre que registre un mínimo de 120 imposiciones mensuales. Lo que les decía, si usted entró en cambio a aportar tarde, puede jubilarse a los 70 años de edad con 10 años de aportaciones, ya no los 30 años, pero en este caso es cuando se jubila a los 70 años, un poquito complejo porque ya está en los albores de la vida. Siga, por favor. Haber cumplido 65 años de edad siempre que registre un mínimo de 180 imposiciones mensuales y se demuestre haber permanecido cesante durante 120 días consecutivos. Claro, bueno, hay esta otra posibilidad para los que ingresaron a aportar incluso más tarde. Entonces ya no se les pide, digamos, los 10 años de aportación, sino solamente se les pide un mínimo de 180 que vendrían a ser, si dividimos, son menos años, ¿no? Es decir, ya las personas que tienen más edad y que ingresaron a aportar al Seguro Social más tarde en sus vidas, evidentemente no se les niega la posibilidad. Puede ser hasta los 70 o hasta los 75 años que usted se jubile, pero lo que sí también va a recibir una pensión más baja. Eso nada más. Pero por eso es la idea, e incluso a ustedes jóvenes se les invita, si es que en algún momento se quedan desempleados, traten de ver la posibilidad de cómo no dejan de aportar al IES, porque esto se va a reflejar ya cuando ustedes sean adultos, quizás lleguen a la edad de adultos mayores, en donde tranquilamente si tuvieron las 30 años de aportación y 60 años de edad, hubo crisis en algún momento de su vida, pero no dejaron de aportar, aunque sea de manera voluntaria, igual cumplen el requisito. Entonces ahí es cuando se refleja la necesidad de que sí deben aportar al IES. Eso nada más. Siga, por favor. Desde Pensión y subsidio por invalidez. Se acreditará derecho en cualquiera de los siguientes casos. Incapacidad sobrevenida en la actividad o en el periodo de inactividad compensada, siempre que se acredite no menos de 60 imposiciones mensuales, de las cuales 6 deberán ser inmediatamente previas a la incapacidad.
Claro, lo que les decía, cuando hay un tema de incapacidad, usted debe tener un mínimo de aportaciones. O sea, es muy penoso que usted haya quedado en incapacidad, pero si no tiene el requisito previo, que son 60 imposiciones, es decir, mínimo, a ver, 60 imposiciones significa 5 años. 60 dividido para 12 son 5 años mínimos de haber aportado. Si no ha aportado como mínimo 5 años al Seguro Social, por más que le haya sucedido un accidente que le sobrevino esa incapacidad, no puede acceder a esta pensión o este adelanto de la jubilación por tema de incapacidad o de discapacidad. Eso nada más. Incapacidad sobrevenida dentro de los años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del periodo de inactividad compensada, siempre que el asegurado hubiere acumulado 120 imposiciones mensuales como mínimo y no fuere beneficiario de otra pensión jubilar. ¿Ya? Entonces, está claro, ¿no? Cuando usted dejó de trabajar, pero a pesar de eso tuvo una incapacidad, debe tener un requisito previo de tener al menos 10 años de aportación. La muerte, o esta parte, no, esto ya le leímos, ¿no es cierto? Entonces, léanos lo que dice de muerte. Muerte. Se acreditará en los siguientes casos. La muerte del jubilado en goce de pensión de invalidez o vejez. La muerte del asegurado activo que al momento de su fallecimiento tuviera acreditadas 60 imposiciones mensuales por lo menos. Y ya, bueno, en la muerte, como dicen algunos, ya no le sirve obviamente al vivo, pero sí a sus deudos. Pero debe tener mínimo estas aportaciones acumuladas, porque si no tiene esa cantidad de aportaciones, tampoco los deudos tienen derecho, ¿no es cierto? Sigamos con la incapacidad Contributiva. contributiva. Ajá. Subsistencia y tenga 70 o más años de edad, o quien esté incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo remunerado. Así es. Entonces, es una pensión que se les da a las personas que tienen una incapacidad absoluta. Y finalmente el tema de la cesantía y el desempleo, que les decía es interesante, ustedes pueden acceder a su cesantía cuando han sido despedidos, pero siempre y cuando cumplan estas condiciones. ¿Cuáles son, estimado Michael? Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 60 días. Es decir, si usted no ha reclamado su cesantía y tiene 24 acreditaciones acumuladas o imposiciones acumuladas, que son que 2 años, ¿no es cierto? Usted debe tener mínimo de 2 años de haber aportado al IES y al menos los últimos 6 aportaciones, el último semestre debe haber sido continuo. Entonces, si es que eso sucede, tiene 2 años de acumulados imposiciones, las 6 últimas consecutivas, si lo despiden, tiene derecho a esa cesantía que ha sido acumulada. Y que, como les digo, usted la puede cobrar globalmente de golpe a todo el fondo acumulado de cesantía, que se convertiría en su cesantía, o activar el seguro de desempleo, que es ese mismo fondo, pero que le van dando mensualmente por 6 meses subsiguientes o hasta que consiga un nuevo trabajo. Digamos, son las condiciones, pero además encontrarse desempleado por 2 meses seguidos, por 60 días. Y ahí puede activar. Ahora es muy simple. Se creó, por eso les decía, el banco del BIES, que todas estas prestaciones que tienen los trabajadores, antes se las manejaba directamente a través del Instituto de Seguridad Social y había muy poca eficiencia. A raíz del 2009, para que los recursos que inclusive tiene el IES sean administrados de manera más eficiente en inversiones adecuadas, tanto inmobiliarias o otro tipo de inversiones, incluso en hidroeléctricas o en sectores petroleros, para que se tienda a maximizar, digamos, los ingresos que tiene el IES. Para todo este tipo de cosas se creó el banco del IES, el BIES,
pero además para manejar financieramente todos los derechos financieros que tienen los trabajadores, como créditos prendarios y créditos hipotecarios, los créditos quirografarios y los hipotecarios. En el caso de los quirografarios, el monto máximo que ustedes les otorgan es el monto máximo acumulado que tengan de fondos de reserva, y eso lo pueden solicitar como crédito para que ustedes lo puedan pagar hasta 24 meses, es decir, hasta 2 años. Entonces, eso a veces les sirve a los trabajadores para salvar una situación puntual. Tienen una deuda, han adquirido una obligación, una problemática puntual, entonces tienen esta posibilidad de adquirir el crédito quirografario, que es mejor que hacerlo en un banco porque las tasas de interés son más bajas. O el crédito hipotecario, que está destinado para la adquisición de vivienda o de oficinas, ¿no? Entonces, ese es ya un crédito mayor a largo plazo y que inclusive es hipotecario porque se hipoteca el bien que usted va a comprar para poderlo adquirir. Y asimismo, en el caso del crédito hipotecario, debe tener un mínimo de 24 aportaciones, 6 consecutivas, es prácticamente similar a lo del desempleo, y además debe valorar su capacidad de endeudamiento. Si usted gana un monto X y gasta un 80% en temas de eh, consumos o gastos internos y personales, le queda apenas una capacidad de 20% de ahorro, pues sobre ese 20% será el cálculo. Y entonces, digamos, su capacidad de endeudamiento no será muy grande y no le dará un crédito muy alto. Pero en todo caso, hay estas herramientas que aún existen en el sistema de seguridad social nacional y que las hemos revisado. Como les decía, es un tema, derechos adquiridos que tienen los trabajadores, que gozan los trabajadores y que se aspira a que sean fortalecidos con políticas públicas adecuadas, en lugar de que se los debilite y que se tome, digamos, las finanzas del IES como una caja chica y de manera irresponsable por parte de los gobiernos. La posibilidad más bien es de irles apoyando para el fortalecimiento del sistema. Eso, digamos, como un vistazo general de lo que es el seguro social, que lo hemos revisado en estas clases. No sé si hay alguna inquietud, si no daríamos por terminado, y el día lunes, a ver, con ustedes es jueves, el día miércoles podemos tener un repaso general de lo que ya hemos revisado, pero el día jueves, si mal no me equivoco, 23 me parece que es. Sí, jueves 23 ya serían las presentaciones de los trabajos de grupo con los temas que tienen que ver con la LOCEP, con la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces, hay un deber que tienen que cumplirlo, que es hacer las tareas del instructivo del segundo hemisemestre. Quizás un poco podemos aclarar esas dudas en este día miércoles sobre la tarea que tienen que cumplir hasta ese día. Y el día jueves iniciaríamos con el trabajo de grupos. No sé si es que hay alguna inquietud al respecto. Bien, Ariel. Sí, magistro, una pregunta sobre la del tarea que está para la siguiente semana. Tenemos que enviarle únicamente en el correo, ¿cierto? Sí, únicamente al nuevo correo que ya me han habilitado. Estábamos con los docentes a contrato con dificultades de la habilitación del correo institucional, pero ya se ha habilitado. Es grreyes@uc.edu. No me he aprendido muy bien, pero ahí creo que está en el tema de... yo ya les pasé ese correo, déjenme ver. Como recién me lo habilitaron, no me lo he aprendido de memoria. A ver, es, se trata de grreyes@uce.edu.es. Entonces, ese les voy a enviar otra vez a la, a la, al chat del grupo, y a ese correo es que deben enviar sus tareas de la segunda parte del instructivo del hemisemestre. Hasta ese día 5 de la tarde, por favor, la fecha tope, la hora tope del miércoles 22 de enero, para que ustedes me puedan enviar la tarea, ¿de acuerdo? Y En los formato PDF, cinco, ¿cierto? sí, en formato PDF, por favor. Y los 5 primeros grupos,
el ensayo el día jueves 5 de la tarde es como fecha tope para que me envíen sus ensayos. Ahora todo va a ser a mi nuevo correo. Por favor, ya no envíen al personal, porque si envían al personal yo ya les voy a poner en spam y no serán revisados. Todas las tareas de hoy en adelante deben ser al correo institucional de la Universidad Central. Entonces, hasta el día jueves 5 de la tarde, los 5 primeros grupos que van a exponer me envían su ensayo y en la noche, a las 7 que tienen conmigo, ya deben tener listo asimismo su presentación en PowerPoint y, como digo, un tiempo máximo de 10 minutos, la van exponiendo y digamos, es indispensable que tengan esta presentación en PowerPoint para que la compartan y se les facilite su exposición. Si está todo claro, entonces hasta ahí llegaríamos. De mi parte, ninguna pregunta, magíster. Bien, entonces les deseo un buen fin de semana y que con ustedes nos veríamos el miércoles 22 la próxima semana. Un buen fin de semana. Igualmente usted, magíster. Igualmente, Que le vaya magíster. bien. Descanse. Hasta luego. Muchas gracias.